le puso rueda, ¿no? Y aquí abajo le puso un quemador, o sea, para quemar leña, ¿no? Entonces la leña aquí pues se transmitía a este recipiente y hacía que esto hierva, ¿no? Y aquí a esta rueda la controlaba con un timón, ¿no? Ese era el carro de Isaac Newton, que digamos él, no sé si lo construyó, ¿no? No he leído bien esto, ¿no? Pero básicamente era su carrito, ¿no? Entonces aquí el sistema de partículas es el vapor, que debido a que se desplaza hacia atrás con una masa por velocidad, ¿no? Entonces el carro en sí totalmente se mueve hacia adelante, ¿no? Con un ímpetu, o sea, una cantidad de movimiento, ¿no? Un impulso. Y entonces esto pues es lo que originó este concepto, ¿no? Un sistema de partículas es capaz de generar trabajo. Ya, una sola gota de agua pues no hace nada, pero si es un torrente esto puede generar trabajo, ¿no? Por eso los chorros que usa la policía para dispersar manifestaciones pues es un claro ejemplo, ¿no? Chorro de alta presión, entonces es capaz de tumbar a una persona. Ya, entonces aquí tenemos en el sistema de partículas que las partículas, por ejemplo la partícula 1, ¿no? Está relacionada con otras partículas, entonces hay relaciones como de fuerza, por ejemplo la fuerza gravitacional entre dos masas conjuntas, ¿no? Entonces tenemos fuerzas externas que son las fuerzas que se aplican sobre el sistema y las fuerzas internas que son las que se aplican entre partículas, digamos, ¿no? Y esto, la suma de estas dos es la masa por aceleración. Ya, entonces, lo mismo, los momentos. El momento que hace una partícula, pues, es R plus F, ¿no? Y le sumamos todas las contribuciones de las que son interrelacionadas con las otras partículas, sumatoria de RI plus FIJ, y este es el momento total, ¿no? O sea, estamos sumando tanto las externas como las internas. Ya, entonces, pero lo que pasa es que aquí las líneas de acción de las fuerzas internas, o sea, es la misma para las dos partículas, ¿no? Entonces eso hace que las fuerzas internas se anulen, porque en cada partícula, así como vimos pues en los cuerpos, cuando separábamos los cuerpos, ¿no? Hay que dibujarla en un sentido en un lado y el otro lado en otro sentido. Bien, entonces estos se anulan, entonces por eso que al sistema de partículas lo podemos definir en base solamente de las fuerzas externas aplicadas. Y decir que la sumatoria de fuerzas externas aplicadas es igual a la sumatoria de masa por aceleraciones, ¿no? Y la sumatoria de momentos R plus F es igual a la sumatoria de todos los momentos de cada partícula, ¿no? Entonces, esta relación que hay entre las teorías que hemos revisado a esto, pues nos permite aplicar este concepto en un sistema de partículas. Ya, entonces, eh, así como vimos en los sistemas en cinética, ¿no? El principio de Allenberg, aquí también se cumple que la sumatoria de fuerzas externas es equivalente al sistema de fuerzas efectivas que se producen en cada partícula, ¿no? O sea, puedo reemplazar un sistema con el otro. Ya. Lo que sí no está muy deducido, digamos esto, es la fuerza o el principio de transmisibilidad de la fuerza, ¿no? O sea, no es lo mismo empujar una partícula, por ejemplo la A, hacia arriba, ¿no? Solo se movería la A, que trasladar la fuerza y empujar a B, ¿no? Entonces aquí este principio pues no se lo aplica por el hecho de que da resultados diferentes, ¿no? En el sistema de partículas. Bien, entonces la cantidad de movimiento angular de las partículas pues es la letra H y la cantidad de movimiento lineal la letra L, ¿no? Entonces L igual a la sumatoria de todos los productos masa por velocidad, ¿no? En cambio que el momento angular es H
H sub 0 quiere decir H con respecto a O. Es igual a la sumatoria de todos los productos de raíz plus masa por velocidad, ¿no? Ya, entonces derivando con respecto al tiempo, obtenemos que la cantidad de movimiento lineal se transformaba en masa por aceleración y la cantidad de movimiento angular se transforma en I por alfa, ¿no? O sea, la derivada del momento angular era la sumatoria de momentos, ¿no? O sea, todos los resultados, o sea, igual a I por alfa, como he dicho, ¿no? O sea, desarrollando nos quedaba I por alfa, ¿no? Ya, entonces eso ya hemos visto, aquí estamos revisando nomás. Bien, entonces las dos ecuaciones se lo utilizan para resolver problemas de sistemas de partículas. La sumatoria de fuerza es igual a la primera derivada de L, y la sumatoria de momentos es igual a la primera derivada de H sub 0, ¿no? Bien, el concepto de centro de masa también se cumple, que es el punto donde vamos a considerar que está concentrada la masa, ¿no? Y ahí es donde aplicamos el peso de un cuerpo. Bien, entonces como hemos hecho en otro ejercicio, aquí también se hace lo mismo, ¿no? La conservación del momento angular, la conservación de la cantidad de movimiento, la conservación del centro de masa. O sea, esas tres cosas se mantienen. Ya, entonces, como es un concepto que también podemos descomponerlo en tres dimensiones, entonces vamos a tener tres relaciones para resolver un sistema de partículas, ¿no? Sumatoria de momento en X igual a masa por posición, ¿no? De cada partícula con respecto al eje X. La masa por el centro de gravedad en Y igual a todos los productos masa por Y. Y masa por Z igual a la sumatoria de todos los productos masa por ZI, ¿no? De esa manera tenemos tres ecuaciones más. Ya, entonces, cuando derivamos la expresión m por la primera derivada de r, pues masa por velocidad, que es la cantidad de movimiento. Y en este caso, para un sistema, pues como vimos en estática, este producto lo puedo descomponer como la sumatoria de todas las partículas. Bien, en el sentido de que yo puedo reemplazar, ¿no? O sea, este concepto es parecido al que vimos en centroides, ¿no? Centroides. Centroide en una viga cargada, ¿no? Entonces aquí es el mismo concepto, ¿no? O sea, esto viene a ser como la cantidad de movimiento del centro de masa, y esta es la sumatoria de todos los productos masa I por B, ¿no? Que son equipolentes. Entonces L, pues vamos a decir, es igual a M por la velocidad del centro de masa, y la primera derivada es masa por aceleración del centro de masa. Entonces, justamente la primera derivada de L es sumatoria de fuerza, ¿no? Y es igual a masa por el centro de gravedad, por la aceleración del centro de gravedad. Ya, entonces, vamos a decir que el centro de masa en un sistema de partículas se mueve como si la masa total del sistema y todas las fuerzas externas estuvieran concentradas en ese punto, ¿no? Muy bien. Ya bueno. Bueno, aquí básicamente la misma deducción que habíamos hecho de sumatoria de momento igual a la primera derivada de H con respecto al centro de gravedad. Y también la conservación del sistema de la cantidad de movimiento del sistema de partículas, ¿no? Donde decimos que no hay variación en la cantidad de movimiento angular. Ya, entonces, bueno, aquí vamos a ver este ejercicio. Antes de ver el ejercicio, vamos a ver este video, ¿no? Bien, entonces, para entender un poquito esto del sistema de partículas, vamos a ver un video de lo que es una escuela de peces en el mar, ¿no? Cómo los peces nadan, pues, en conjunto.
y cómo producen fuerzas que les permiten defenderse de los predadores, ¿no? Ya, entonces déjame ver un ratito. Ah, está. No hay el otro día sí, yo creo que ya les presenté a ustedes, creo que sí. Ya, entonces veamos más bien chorros de agua, ¿no? A ver. Ahí tenemos una máquina, pues como decía, una gotita de agua no hace nada, pero en cambio, chorro de agua, pues se usa para cortar metales, ¿no? Una máquina ahí como vemos, tipo CNC, ¿no? Entonces la máquina, pues está, como vemos en la computadora, está siguiendo un programa que le dice por dónde tiene que ir el chorro para cortar la pieza. Entonces ahí, por ejemplo, ya apuntó, ahí comienza a salir el chorro a alta presión. Entonces este chorro de alta presión pues son una gran cantidad de gotas fluyendo al mismo tiempo con cierta velocidad, ¿no? Entonces vemos los diseños que la chorro va siguiendo, pues está grabado en la computadora, ¿no? El diseño hecho en la computadora para hacer un corte, digamos, muy exacto, ¿no? Muy exacto el corte. Año 78, ¿verdad? 12. Del número 3.
3, o sea, 3 elevado al cuadrado, K sub 3, 2i cuadrado elevado al cuadrado. Cerramos la 0 más 4 y raíz complejo z sub 3 es 2. Listo, ya hemos hallado los módulos de cada uno de estos números. Bueno, ahí vemos entonces esto de sistema de partículas, ¿no? Entonces aquí podemos considerar esto como un sistema de partículas que sirve para hacer un cierto trabajo. Bien, entonces sigamos con la presentación. Bien, entonces, a ver, señor Haya, lee el ejercicio, por favor. Señor Haya. Un proyectil de 20 libras se mueve con una velocidad de 100 pies sobre segundos. Cuando exploten dos fragmentos A y B que pesan respectivamente 5 y 15 libras, si se sabe que inmediatamente después de la explosión, los fragmentos A y B viajan en direcciones definidas respectivamente por A 45 grados y B a 30 grados. Determine la velocidad de cada fragmento. Ya, gracias, Juan. Ya, entonces este es un ejemplo de sistema de partículas, ¿no? En este caso, una bola se divide en dos partes, entonces cada parte se puede considerar una partícula. El pedazo A viaja hacia arriba y el pedazo B viaja hacia abajo, ¿no? De tal manera que en cierto tiempo pues van conservando la posición en la que venía la bola, ¿no? O sea, si yo tomo lo que se mueve hacia arriba y lo que se mueve hacia abajo, pues tiene que darme la posición como que la bola siguiera aquí, ¿no? En la posición que yo calcule, porque esa es la conservación del centro de masa. Ya, entonces podemos pues hacer las ecuaciones para pues, X para Y, ¿no? Porque el movimiento es en dos direcciones. Entonces, haciendo la ecuación, me quedaría, la masa de A sería 5, dice 5, ¿no? Sobre la gravedad en el sistema inglés por la velocidad de A más 15, que es la partícula B, sobre la gravedad por la velocidad B, ¿no? Igual a 20 sobre la gravedad por B sub 0. Ya, entonces la componente en X sería 5VA por coseno de 45 más 15 velocidad B por coseno de 30 igual a 20 por 100, ¿no? Pero esa es la masa del proyectil entero o la velocidad inicial, ¿no? 100 pies. Ya, entonces, en cambio que la componente en Y sería 5 por VA seno de 45 menos 15 por velocidad de B seno de 30, ¿no? Ya, entonces, de aquí de las dos ecuaciones nos queda pues que la velocidad de A es 207 pies por segundo y la velocidad de B es 97.6 pies por segundo, ¿no? Ya, entonces, con el ángulo pues sería como θ vale 45, entonces la velocidad sería 207 pies por segundo con un ángulo de 45 grados hacia arriba. Y la velocidad de B sería 97.6 pies por segundo con un ángulo de 30 grados hacia abajo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está todo claro? Entonces veamos este ejercicio.
A ver, señorita Puerta, puede ayudarnos ahí con la lectura. Un sistema está formado por tres partículas, A, B y C. Se sabe que la velocidad angular inicial es igual a 5 libras y la velocidad de B es de 4 libras y la velocidad angular de C es de 3 libras, y que las velocidades de las partículas expresadas en pies sobre segundo son respectivamente velocidad de A 2i más 3j menos k, velocidad de B velocidad en xi más 2j más velocidad en zk y velocidad en c menos 3i menos 2j más k. Determine A, las componentes velocidad en x y velocidad en z de la velocidad de la partícula en b, para las cuales la cantidad de movimiento angular h inicial del sistema con respecto a O es paralela al eje X. B, el valor de h inicial. No, gracias, Ney. Muy bien, entonces tenemos tres partículas, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos que, pues, hallar las coordenadas de las posiciones de A, B y C y aplicar el principio, ¿no? En este caso, como está hablando de cantidad de movimiento angular, y sabemos que la cantidad de movimiento angular es R cruz masa por velocidad, ¿no? O sea, R cruz cantidad de movimiento lineal. Ya, entonces, la masa, como es un valor constante, la podemos sacar del producto cruz. Entonces nos queda pues que esto es un determinante, porque son vectores, ¿no? Tanto R como B. Y entonces sería la primera línea van las direcciones I, J y K. En la segunda línea van las coordenadas de cada punto, ¿no? De cada vector. Y en la tercera fila van las coordenadas de la velocidad de cada dirección, digamos. Bien, entonces vamos a tener tres determinantes porque son tres partículas. Entonces, para cada uno tenemos que hacer un determinante, ¿no? Entonces, para la partícula A, tendríamos que la masa sería 5 libras dividido por la gravedad del sistema ingreso. En la primera línea, pues va I, J y K. En la segunda va las coordenadas de R. Entonces, veo que para la partícula A, que está aquí, X vale 0, ¿no? X vale 0. Y vale 5 pies positivo y Z vale 4 pies positivos, ¿no? Entonces las coordenadas de la posición de A sería 0 en X, 5 en Y y 4 en K, perdón. Luego vienen las coordenadas de la velocidad, ¿no? Entonces la velocidad de A será 2i más 3j menos 2k. Entonces después se va a 2, 3 y menos 2. Luego hacemos lo mismo para la partícula B. Entonces B está aquí. La masa de B es 4 libras, ¿no? Entonces dividimos por la gravedad. En el terminante va I, J y K en la primera línea. En la segunda, las coordenadas de la posición de B, que sería en X vale 8. No, perdón, 4, ¿no? En X vale 4. En Y, que es hacia arriba, vale 4 también. Y en Z, en cambio, vale 3, ¿no? Todas son positivas. 4, 4, 3. Y en la última línea, las coordenadas de la velocidad en B, que sería Bx en Y, más 2 en J, más BZ en K, ¿no? Entonces va aquí Bx, 2 y BZ. Entonces finalmente nos queda la partícula C, que tiene 3 libras de masa, ¿no? Perdón, de fuerza, de peso. Entonces su masa sería 3 sobre la gravedad del sistema inglés. Y multiplicado, pues, producto cruz con el vector IJK, que tiene la magnitud de R, en este caso, o sea, la posición del vector C es 8 en X, 6 en Y y 0 en K, ¿no? Entonces sería 8, 6 y 0. Bien, entonces en la última línea, en cambio, van las coordenadas de la velocidad del punto C, menos 3i, menos 2j y más k. Y entonces nos queda estos tres determinantes, ¿no? Podemos resolver uno por uno o podemos agrupar de una vez todo lo que van a ser, pues, de cada determinante, lo que tiene dirección J, los unimos con lo que tiene dirección J del siguiente determinante y así, ¿no?
Ya, entonces en este caso nos queda en la dirección Y, nos quedaría la masa de A que vale 5 sobre gravedad. El vector en este caso R, bueno, la masa es 5, ¿no? Y el vector pues nos da el producto cruz, digamos. En Y, 5 por menos 2 es menos 10. Aquí en este producto, ¿no? 5 por menos 2 y menos 4 por 3, menos 2, ¿no? Menos 10 por menos 2. Por 5 dividido por la gravedad, ¿no? En cambio que para el siguiente vector que está acá sería 4 por BZ menos 3 por 2, 6, ¿no? Y el último vector sería, en este caso la masa vale 3. Y en Y sería 6 por 1, 6 y 0, ¿no? Entonces pues da en Y 6 nada más. Así hacemos para la dirección Y de cada uno y para la dirección Z, ¿no? Entonces agrupamos todos los que son Y de las tres determinantes, todo lo que son J y todo lo que son K, ¿no? Ya, entonces con eso pues haciendo la operación nos quedan estas ecuaciones en cada dirección, ¿no? 1 sobre gravedad que multiplica 16 BZ. Menos 116. Ya, entonces todo eso está en dirección Y. Ya, entonces 1 sobre gravedad por ese valor, ¿no? En cambio que en Y tendríamos 12 por Bx menos 16 por Bz más 16 en J, ¿no? Y finalmente en dirección K tendríamos menos 16 Bx menos 12K. Ya, entonces, como aquí estamos hablando de conservación de un momento angular y dice que solamente debe ser paralela al eje X, ¿no? O sea, no debe tener no debe tener, digamos, componente en dirección Z ni en componente en dirección Y, ¿no? O sea, la cantidad de movimiento angular en esa dirección es 0. Entonces, igual a cada ecuación a 0. Yo tengo, por ejemplo, que para HZ, para que sea 0, digamos, Bx debe ser igual a menos 0,75 pies por segundo. En cambio, HY, como ya encontré Bx, la reemplazo en el de aquí, ¿no? Bx vale 0,75 negativo por 2. Ya, entonces, y en cambio BZ es la incógnita, ¿no? Entonces puedo despejarla haciendo HY igual a 0. 12 por menos 0,75 que Bx, menos 16 BZ, más 16. Entonces BZ nos queda como incógnita, ¿no? BZ sale 0,4375 pies por segundo. Y finalmente nos piden el valor de H sub 0, ¿no? Pero como ya tenemos las componentes, entonces simplemente reemplazamos, ¿no? Bien, entonces al reemplazar nuevamente los valores que encontramos de Bx y Bz, entonces ya tenemos el vector resultante H sub 0, ¿no? Nos queda 109.0 dividido por 32.2 en dirección Y. Y esto es igual a menos 3.39 pies por libra por segundo en dirección Y, ¿no? Esas serían las respuestas. Muy bien, ¿alguna pregunta, joven? Bien, entonces veamos otro compañero que lea esto. Señor Vizcaíno, ¿puede leer, por favor? Sí, profesor. Ya, gracias. Un bloque B de 15 libras parte desde el reposo y se desliza sobre la cuña A de 25 libras, la cual está colocada sobre una superficie horizontal. Desprecie la fricción y determine la velocidad de B relativa a A después de que éste haya deslizado 3 pies hacia abajo de la superficie inclinada de la cuña y la velocidad de A. Ya, gracias, Juan. Bien, entonces este problema ya lo revisamos, ¿no? Ya está hecho en cinemática, usando movimiento plano, ¿no? Entonces acá, pues,
como es este sistema de partículas, vamos a usar el mismo procedimiento, pero vamos a considerar que son dos partículas, ¿no? Ya, entonces, en este caso, en cinemática tendríamos que la velocidad del bloque B por movimiento plano sería la velocidad de A más la velocidad de B con respecto a A, ¿no? Entonces, para el bloque A es un movimiento restringido, solo se puede mover en el eje X y también solamente hacia la derecha, ¿no? Entonces, ese es un movimiento restringido. O sea, es un valor que ya podemos asignarle a la velocidad, ¿no? Entonces, vea, o sea, para formar un triángulo sería un vector que va solamente hacia la derecha. En cambio que la velocidad de B con respecto a A es la que sigue el bloque en dirección del plano cayendo, ¿no? Entonces, o sea, el bloque B se mueve sobre el plano, pero como un movimiento relativo, ¿no? El movimiento relativo de B con respecto a A. Ese es en dirección del plano. Y la velocidad de B es la suma de las dos, ¿no? La velocidad de A, que es hacia la derecha, más la velocidad de B con respecto a A, que es en dirección del plano. Y este plano forma 30 grados, ¿no? Bien, entonces, pues ya tenemos, como vemos, un triángulo. Podemos dejar expresado, pues, la resultante, que sería, en este caso, la velocidad de B con respecto a A, ¿no? Como la ley del coseno. Entonces, tendríamos que, por la ley del coseno, la hipotenusa, digamos, sería B de B con respecto a A, ¿no? Bueno, uno de los lados. Y vamos a tomar como que fuera la incógnita la velocidad de B, que es uno de los catetos en este caso, ¿no? Entonces queda que la velocidad de B al cuadrado debe ser igual a la velocidad de A al cuadrado más la velocidad de B con respecto a A al cuadrado menos 2 veces la velocidad de A por la velocidad de B con respecto a A por coseno de 30, ¿no? Ya, entonces, aplicando el principio de impulso, cantidad de movimiento, tendríamos la sumatoria de masa por velocidad igual más sumatoria de impulso, ¿no? Fuerza por tiempo es igual a la sumatoria de cantidad de movimiento del centro de gravedad, ¿no? Final. Entonces vamos a tomar como que todo el sistema es un solo cuerpo. Entonces tendríamos que la cantidad de movimiento inicial es 0 porque parten del reposo, ¿no? Entonces, en cambio que los impulsos tendríamos el impulso del peso B por tiempo, el impulso de A por el tiempo y la normal por tiempo, ¿no? Hacia arriba. Y como cantidad de movimiento final tendríamos que la masa de A por viaje hacia la derecha, la velocidad relativa de B con respecto a A es hacia abajo del plano, ¿no? Dirección del plano hacia abajo. Y como resultado nos queda la masa de B por velocidad de A, ¿no? Que es hacia la derecha. Ya, entonces aquí tendríamos separando en X y Y, ¿no? En la dirección X pues está la cantidad de movimiento inicial es 0 porque estamos diciendo parte del reposo. Y el otro 0 es porque no hay impulso en X, ¿no? Todos los impulsos están en Y, entonces la sumatoria de impulsos sale 0. En cambio que la cantidad de movimiento final tiene estos términos, ¿no? Masa de A por BA que da hacia la derecha, masa de B que multiplica la velocidad de A menos la velocidad de B con respecto a A, ¿no? Por coseno de 30 grados. De ahí despejando BA nos queda que BA vale masa de B por velocidad de B con respecto a A por coseno de 30 sobre la sumatoria de las dos masas, ¿no? Masa de A más masa de B. Bueno, esto ya podemos calcular. Entonces podemos hallar BA en términos de la velocidad de B con relativo a A, ¿no? Como lo hicimos acá arriba, ¿no? La velocidad de B en términos del producto de las dos velocidades conocidas, vamos a suponer por coseno de 30, ¿no? Y entonces nos da que la velocidad de A vale 0,32476 veces la velocidad de B con respecto a A. Entonces, en la fórmula de la ley del coseno, podemos reemplazar esto, ¿no? En vez de poner la velocidad de A al cuadrado, ponemos esto que hemos encontrado en función de la velocidad de B con respecto a A, ¿no?
Entonces nos quedaría que la velocidad de b al cuadrado es igual a la velocidad de a, pero la velocidad de a vale 0,32476, que debería estar al cuadrado, y la velocidad de b con respecto a también al cuadrado, ¿no? Luego viene el término velocidad de b con respecto a al cuadrado, y finalmente menos 2 veces el producto de la velocidad de a por la velocidad de b por el coseno entre ellos, ¿no? El coseno, y en este caso por la velocidad de b con respecto a al cuadrado. Como vemos, está todo en términos de la velocidad de b con respecto a al cuadrado, ¿no? Entonces nos da esto 0,54297 veces la velocidad de b con respecto a al cuadrado. Luego aplicamos el principio de conservación de la energía, y ahí tenemos la energía cinética inicial más la energía potencial inicial es igual a la energía cinética final más la energía potencial final, ¿no? Ya, entonces la energía inicial es cero porque los dos bloques están en reposo. La energía potencial, los dos están, como decir, en el mismo sistema de referencia, ¿no? Entonces también, en este caso, puede ser cero este término. Entonces luego la energía cinética final, es decir, existe, y también existe la energía potencial final. Ya, entonces la energía cinética inicial es un medio masa de A por BA cuadrado. Y la energía cinética del bloque B sería un medio masa de B por velocidad de B al cuadrado. Y el trabajo hecho por la fuerza, ¿no? Peso de B por D sobre seno de 30 grados. Bien, entonces, como aquí ya encontramos una relación para la velocidad de B con respecto a, ¿no? Podemos reemplazarla y nos quedaría un medio del peso de A sobre gravedad, o sea, esto mismo, ¿no? Multiplicando por gravedad todo este término. 0,32,47,6 veces la velocidad de B con respecto a A, bajo un medio el peso de B sobre gravedad por 0,54297 por la velocidad de B al cuadrado, ¿no? Y esto es igual al trabajo, en este caso el peso de B por la distancia, ¿no? Sobre seno de 30. Y entonces, como son valores que podemos calcular, ¿no? Entonces nos queda, bueno, uno por 25 y otro para 2 por 32,2 y por 0,32476 al cuadrado que está aquí, ¿no? Ya, entonces más 1 por 15 sobre 2 por 32,2 por 0,54297 veces B de B con respecto a A, y nos da esto 15 por 3, seno de 30, ¿no? Bien, entonces también hallamos otra relación, 0,1674 veces la velocidad de B con respecto al cuadrado es igual a 22,5. Por lo que la velocidad de B con respecto a esto pasa a dividir acá, entonces nos queda 11,59 pies por segundo con ángulo de 30 grados. Esa sería la pregunta. No, esta no es ninguna respuesta, ¿no? Porque nos piden la velocidad de B, así es la respuesta A. La velocidad de B relativa a A. Ya, entonces, bueno, con esto podemos hallar la pregunta, la velocidad de B relativa a la velocidad de A, digamos. La velocidad de A pues sería, como vemos aquí en la fórmula, ¿no? La velocidad de A era 0,32476 veces la velocidad de B con respecto a A. Esto lo da el fabricante, digamos en este caso, pues, perdón, el resultado, ¿no? Entonces tenemos ahí la velocidad de A, 0,32476 por 11,59. Nos da hacia la derecha. 3,76 pies por segundo hacia la derecha.
Bien, entonces nos dan los mismos resultados que nos dio resolviéndolo por cinemática, ¿no? Movimiento plano, o sea, lo mismo que resultado. Bueno, entonces vamos a hacer un receso para seguir la clase pues, después de 10 minutos. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Bien, entonces 10 minutos. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Ya. Ahora vamos a entrar ya a la parte final, ¿no? De lo que es un sistema de masas variables de partículas. Entonces, un sistema de partículas cuando está moviéndose con velocidad, pues se convierte en un sistema de masas variables, ¿no? Porque ya las partículas que están en un punto se mueven. Entonces, pues la masa cambia, ¿no? Ya, entonces, dentro de estos sistemas, pues tenemos los cohetes espaciales, tenemos, bueno, pues todo el sistema que es propulsado realmente, ¿no? Los aviones tienen turbinas, ¿no? Ya, los helicópteros tienen hélices que los hacen subir, ¿no? También podemos considerar los generadores eólicos que trabajan con viento, porque también están desplazando masa de viento, de aire, ¿no? Ya, entonces, hay muchas aplicaciones que tienen que ver con digamos, esta teoría, ¿no? Entonces, aquí vamos a considerar que un sistema que es el sistema S tiene una entrada de partículas y una salida de partículas, ¿no? Pero las partículas que están dentro del sistema se mantiene, o sea, el número de partículas se mantiene constante, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, pues, las partículas que ingresan deben estar relacionadas con las partículas que salen, ¿no? Ya, entonces, en este caso, pues, hay una interacción entre las partículas y podemos aplicar el principio de impulso, cantidad de movimiento, ¿no? Así como hemos visto de los cuerpos. Cantidad de movimiento al inicio, ahí vemos la figura. Entonces, como decíamos, pues el sistema es lo que está con más verde, color más verde, donde tenemos una sumatoria de masas de partículas por las velocidades de las partículas, ¿no? Hacia arriba. Y tenemos una cierta cantidad de movimiento de un delta masa, o sea, una cantidad de partículas que está ingresando al sistema con cierta velocidad A, ¿no? Ya, luego tenemos los impulsos. Los impulsos son por ejemplo, los chorros golpean contra las paredes, ¿no? Las paredes del recipiente, o sea, de la manguera, todo eso va, ¿no? O sea, fricción, todo ahí se considera como una fuerza de impulso, incluso los momentos, ¿no? Porque las partículas pueden rotar como en un chorro, digamos, bueno, no chorro, sino un caudal turbulento, ¿no? Ahí las partículas están dando como vueltas. Ya, entonces al final vamos a tener la cantidad de movimiento final, pues del sistema parten partículas que han sido desplazadas realmente, ¿no? O sea, las partículas que ingresan hacen que las partículas salgan, las empujan, digamos, las empujan, ¿no? Entonces, pero vemos que la cantidad de movimiento se mantiene constante dentro del sistema, ¿no? O sea, el producto masa I por BI se mantiene constante. Ya, entonces en eso vamos a avanzar esta última parte pues, para hacer unos problemas, ¿no? Ya, entonces de la fórmula, la cantidad de movimiento inicial, que es delta M por dA, le sumo los impulsos, F por delta T, tiene que tener la cantidad de movimiento final, ¿no? Delta M por la velocidad en el punto B, que está acá arriba. Ya, entonces, aquí vamos a tener, despejando el delta T, ¿no? O sea, pasando
delta M por V acá el otro término, pues lo que se llama pues la fuerza es igual al caudal másico, ¿no? O sea, dm a dt es un caudal másico, o sea, viene dado en kilogramos por segundo, ¿no? O libras por segundo, o libras por minuto, bueno, cualquiera de esas cantidades, pues, o libras por hora también, ¿no? Por la velocidad relativa, digamos, entre los dos puntos, el de entrada y de salida, ¿no? O sea, como vemos, pues el delta masa es el que entra delta M y sale delta M, ¿no? Solo que las velocidades son diferentes debido a los impulsos. Muy bien, entonces se aplica lo mismo que hemos usado recientemente, ¿no? Para hacer los ejercicios. Y entonces en un ventilador, pues así mismo hay un delta M que ingresa, que es la masa que el ventilador absorbe de la parte trasera, ¿no? Y lo impulsa con el movimiento de la hélice, que sería los impulsos, ¿no? Las hélices mueven las moléculas de aire, las impulsa hacia adelante, ¿no? Ya, entonces, pues aquí tenemos un ejemplo de este sistema, ¿no? La cantidad de movimiento inicial es cero porque las moléculas de aire atrás del ventilador pues no se están moviendo, ¿no? En cambio, el ventilador sí, ese es el impulso, y es el momento, digamos, ¿no? El momento impulsivo. Y esto hace que acá pues se muevan con cantidad de movimiento, digamos, las moléculas de aire, ¿no? Ya, entonces, un sistema que gana o pierde masa, pues, es un sistema como el de un cohete espacial, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos que se quema combustible y el combustible quemado que se ve como flama aquí, ¿no? Es lo que impulsa el cohete hacia arriba. Ya, entonces, digamos, estos cálculos se hacen en base al peso que lleva o sea, la masa total del cuerpo que va a ser impulsado, ¿no? Y tenemos, en este caso, pues, una cantidad de movimiento inicial que es, digamos, dentro del tanque. Dentro del cohete hay un tanque, digamos, que tiene hidrógeno, ¿no? Bueno, tiene combustible, entre ellos el hidrógeno, que se quema, pues, y pasa a través de toberas y este es impulsado hacia abajo, ¿no? Y entonces se va gastando la masa del combustible, o sea, el cohete va a ir pesando cada vez menos, porque cada vez pierde más masa, ¿no? Ya, entonces, pues, tendríamos en nuestro sistema la masa por la velocidad, que es como por ejemplo, el caso, pues, bueno, la masa que ingresa, ¿no? La masa que ingresa con cierta velocidad recibe el impulso, F por delta T. El sistema tiene una cantidad de movimiento masa por VA, ¿no? Y al final vamos a tener la suma de las dos, ¿no? La masa más delta M y la velocidad sería V más delta V, ¿no? Porque delta V viene a ser en este caso, pues, lo que se logra incrementar, ¿no? De la velocidad que estaba al comienzo. Ya, entonces, pues, del impulso, si pasamos todos los productos de masa por delta V y todo eso, ¿no? Nos quedaría, pues, el impulso igual a la masa por delta V menos delta M por U, donde U es, aquí en la figura dice, ¿no? La velocidad relativa entre la entrada y la salida, ¿no? VA menos V de salida. V de entrada es V y V de salida VA. Ya, entonces, aquí, bueno, aquí depende de para dónde mismo se gana o se pierde, digamos, ¿no? Se gana o se pierde. Entonces aquí depende de si VA es menor que la velocidad de entrada, ¿no? Entonces si la velocidad de entrada es mayor, ahí estamos botando masa. Entonces pues aquí si nosotros, digamos, pasamos los términos, ¿no? En este caso, el diferencial o sea, la fuerza total que hay en el sistema sería la sumatoria de todas las fuerzas externas, que son los que generan los impulsos, más el flujo másico, ¿no?
dm a dt por la velocidad relativa entre la entrada y la salida es igual a masa por aceleración, ¿no? Esta fuerza que representa el dm a dt por u es lo que se llama un empuje. Es lo que empuja a la masa para moverla hacia adelante, ¿no? Es un empuje, así como en hidrostática, ¿no? En el principio de Arquímedes. Entonces el empuje en este caso, pues, es una fuerza que logra impulsar las moléculas que están en el sistema hacia adelante, ¿no? Un empuje. Ya, entonces el empuje es lo que uno considera para calcular, por ejemplo, qué fuerza necesita hacer esta masa que está variando para impulsar el cohete hacia arriba, ¿no? El empuje. Y aquí tenemos un ejercicio. A ver, señor Ducci, ¿puede ayudarnos ahí con la lectura? De una tolva cae grano sobre una rampa CB a razón de 240 libras sobre segundo. El grano golpea a la rampa en A con una velocidad de 20 pies sobre segundos y sale en B con una velocidad de 15 pies sobre segundos, formando un ángulo de 10 grados con la horizontal. Si el peso combinado de la rampa y el grano que se transporta en una fuerza W de magnitud igual a 600 libras, aplicada en G, determine la reacción en el rodillo de apoyo B y las componentes de la reacción en la articulación C. Ya, muy bien, gracias. Ya, entonces, pues, los flujos másicos son muy importantes en una industria, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la Coca-Cola, pues uno lee aquí en las botellitas que viene el líquido, ¿no? En estas botellas viene el contenido. Entonces ahí uno lee, ¿no? ¿Qué cantidad de azúcar? Dice, por ejemplo, dice proteínas, azúcares. Bueno, están todos los contenidos de los compuestos que van dentro del líquido, ¿no? Entonces todo eso pues es pesado, digamos así, pues con sistemas, o sea, no hay una persona pesando, ¿no? Sino que se utiliza estos principios de impulso para saber más o menos qué cantidad, bueno, no más o menos, sino exactamente, ¿no? Exactamente la cantidad necesaria para el compuesto. Entonces ahí, por ejemplo, el arroz que viene en fundas que uno compra en el comisariato, ¿no? O las sacas de arroz también. Son pesadas pues con sistemas prácticamente automáticos, ¿no? Que tienen sensores de fuerza. Eso yo lo digo porque yo doy instrumentación, ¿no? Aquí en la SPOL, y eso es lo que enseño a los estudiantes, ¿no? Entonces, pues esto permite hacer sistemas de pesaje para granos, todo tipo de granos, ¿no? Arroz, lentejas, todo lo que viene enfundado, ¿no? Todo lo que usted ve, productos enfundados, frescos, todos son pesados de esta forma. O sea, ahí no hay la mano de una persona pesando, ¿no? Entonces todo es automático. Entonces aquí, pues como ves, se utiliza la reacción como una cantidad para la medición, ¿no? La reacción por ejemplo en C, la reacción en B, ¿no? Para ahí poner un sensor de fuerza. Entonces el sensor de fuerza pues es un elemento que se deforma debido a la fuerza que está siendo sometido, ¿no? Entonces como esa fuerza es proporcional a la masa que cae, podemos pues saber exactamente, ¿no? Qué cantidad de masa cayó. Como la masa pues cada materia tiene diferente densidad, entonces uno tiene que calibrar el equipo para la densidad que estoy pesando. Por ejemplo, el arroz tiene su densidad, ¿no? El arroz, qué sé yo, pues la papa, el melloco, todo viene enfundado ahora, ¿no? O sea, todo tiene su densidad y tiene que estimar más o menos el volumen que cae, qué masa tiene, ¿no? Porque esta tolva, como dice ahí, ¿no? Esta tolva donde está el producto almacenado,
tiene una abertura que permite que circule un volumen por unidad de tiempo, ¿no? Entonces ese volumen pues está relacionado con la densidad, ¿no? Ya, entonces todos esos datos es importante que lo sepan ingenieros, ¿no? Porque aquí si usted entra a una industria, pues seguramente va a encontrar equipos como estos y ahí pues usted tiene que aplicar estos conocimientos, ¿no? A veces para calibrar, por ejemplo, supongamos que en la Coca-Cola está mal calibrado el equipo ¿no? Entonces, qué sé yo, en vez de dar 1 libra de azúcar, le pone más bien 1 libra 1.1. Bueno, ¿no? Entonces ese 0.1 ya puede cambiar la calidad del producto, ¿no? El sabor. Por eso es que tiene que ser exacto, ¿no? Entonces el equipo tiene que estar bien calibrado. Ya, entonces podemos emplear el principio de impulso, cantidad de movimiento. En este caso, pues haciendo el apoyo C, ¿no? Aquí, bueno, aquí en el apoyo C. Profesor, disculpe que le interrumpa, lo que pasa es que algunos compañeros están en la sala de espera, dice. Ah, ya voy a ver. Gracias, Juan. Ya. Bien, entonces aquí tenemos la rampa, ¿no? La rampa, bueno, los 2 puntos C y B. Al inicio, pues el grano cae en el punto A de la tolva, ¿no? Y el punto A está a 3 pies horizontalmente con el punto C. Ya, entonces ahí están las dimensiones, ¿no? 3 pies con respecto a C, ahí cae el grano. Ya, entonces luego tenemos la serie de impulsos, que en este caso los impulsos externos son las reacciones, ¿no? Las reacciones en C son 2 reacciones porque es un punto fijo, o sea no permite ni en X ni en Y movimiento, ¿no? En cambio que el apoyo en B es un apoyo simple, o sea, sí se puede mover esto en X, ¿no? Ya, entonces el peso pues está en el centro de gravedad y ahí están las distancias, o sea, con respecto a C el peso está a 7 pies horizontalmente y con respecto a C la reacción en B está a 12 pies, ¿no? Y como resultado, pues tendríamos la cantidad de movimiento final, que es el grano que sale con cierta velocidad. Bueno, aquí como la tolva está orientada a 10 grados, como vemos ahí, pues sale con ese ángulo, ¿no? Ya, entonces, haciendo por componente, tendríamos sumatoria de componente en X. Entonces, aquí la cantidad de movimiento inicial no tiene ninguna componente en X, ¿no? Pero sí hay la fuerza impulsiva de la reacción en X, CX por delta T, ¿no? Y la componente en X acá del grano que ya sale disparado al final, ¿no? Entonces sería delta M por velocidad de B por el coseno de 10 grados aquí, ¿no? Ya no hay otra componente, entonces sería la ecuación. Haciendo componentes en Y, ahí sí tenemos todas estas, ¿no? Ya, entonces sería el delta M por BA, como es hacia abajo, entonces negativa, es con signo menos, ¿no? Más CY por delta T, si es hacia arriba, el peso es hacia abajo, también es negativo, el impulso, ¿no? Peso por delta T, más la reacción en B que es positiva hacia arriba, y esto debe ser igual a la componente en Y de la cantidad de movimiento final, ¿no? Entonces sería delta M por velocidad en B por el seno de 10 grados. Ya, entonces no hay otra cantidad de movimiento ni impulso, entonces esa es la ecuación 2. Y luego hacemos la sumatoria de momentos alrededor del punto C en sentido antihorario positivo, ¿no? Entonces delta M por BA es sentido horario, va a ser negativo. Sería 3 pies por delta M por BA. Ya, es negativo. Luego tengo el peso, también es negativo. Menos 7 por peso por delta T, ¿no? Y B en cambio es positivo. B sería por delta T más 12, ¿no? Bien, entonces acá al final vamos a tener el delta M por la velocidad en X y el delta M por la velocidad en Y, ¿no? O sea, las dos forman momento con respecto a C. La velocidad en X forma
un antihorario positivo, pero la velocidad en Y hacia abajo negativo, ¿no? Ya, entonces, reemplazando los datos que nos da el problema, tendríamos esta relación. 12 veces la reacción en B igual a 7 por 600 libras, ¿no? Más 3 por 7,45 por 20. Bueno, ahí están reemplazados los datos, ¿no? Y esto nos da, pues, que 12B, o sea, este resultado de aquí, 12B es igual a 5.075 libras, y por lo tanto B vale 423 libras, ¿no? Bueno, entonces aquí tendríamos, ya conocido B, pues podemos usar la ecuación, bueno, la ecuación CX. CX nos daría en cambio 745 por la velocidad en B que vale 15 y por coseno de 10, ¿no? Entonces CX nos sale 110.1 libras. Ya. Y CY nos sale, en este caso, 600 menos 423 más 7,45 que multiplica 20 menos 15 seno de 10 grados nos da 307 libras. Hemos utilizado al principio impulso, cantidad de movimiento, ¿no? Para resolver ese problema. ¿Alguna pregunta, joven? Bueno, entonces sigamos. A ver, veamos entonces. Marina Pérez, ¿puede leer el ejercicio, por favor? Marina Pérez. Sí, profesor, buen día. Dice, Buenos días. un chorro de agua A de área transversal A1 y velocidad B1 golpea una placa circular, la cual es mantenida fija por una fuerza P. Un hueco en la placa circular de área A2 se produce debido a la descarga de velocidad B1. Determine la magnitud de P. Ya, gracias. Ya, entonces vemos un chorro y ahí pues vemos que hay un orificio en la placa, ¿no? Y la cantidad de movimiento, digamos, de la parte del agua que pasa por el orificio no cambia. O sea, pasa así mismo una cierta cantidad de masa con velocidad 1, ¿no? Como venía al comienzo. Pero en cambio la que impacta, la que no pasa por el agujero, se desvía hacia arriba y hacia abajo. Bien, entonces la placa tiene el agujero en el centro y tendríamos que la fuerza P pues es la que va a mantener ahí la placa fija, ¿no? Para que no se mueva. Ya, entonces para que no se mueva pues podríamos relacionar en este caso los impulsos, ¿no? En primer lugar pues el delta M1 sería densidad por volumen. Entonces el volumen es el área 1 por el delta L, ¿no? O sea, ahí realmente debería ser delta L. Ahí, bueno, está que corregir eso, ¿no? O sea, el volumen. Entonces, sería lo mismo que decir, pues como el delta L sería la velocidad 1 por el delta T, ¿no? Entonces nos quedaría ρ área 1 por B1 por delta T. Ya, ese es el delta M1. Ya, entonces si pasamos a dividir el delta T a delta M1, se convierte esto en el flujo másico. El flujo másico de M a dt para el punto 1 es igual a ρ por área 1 por B1, ¿no? Ya, entonces, en cambio para el punto 2, haciendo lo mismo, delta M2 sería ρ por A2 por delta L. Entonces, el delta L es igual a velocidad por delta T. Pasando a dividir delta T, entonces el flujo másico en el punto 2 sería ρ por área 2 por B1, ¿no? Ya aplicamos entonces el principio de impulso, cantidad de movimiento. Y tendríamos pues
al instante inicial, la cantidad de movimiento inicial sería delta M por V1. Le sumamos más los impulsos, que es la fuerza P por delta T, es igual a delta M2 por V2, ¿no? Bien, entonces, al hacer la sumatoria de momentos en el punto 1, tendríamos esto con signo más. En cambio, P por delta T, como está en sentido contrario, es negativo, ¿no? Y delta M2 por V2 hacia adelante también. Ya, entonces, despejando fuerza P, sería delta M para delta T por V1 menos delta M2 por delta T por V2. Ya, entonces nos quedaría lo mismo que decir ρ por área 1 por V1 al cuadrado, menos ρ por área 2 por V2, o sea, V2 al cuadrado sería, ¿no? Perdón, V1 al cuadrado, es que los dos salen con la misma velocidad. Bueno, esa es la solución para el ejercicio, ¿no? Nos piden determine la fuerza P, que ya sabemos que la fuerza P es como un empuje. Bueno, entonces, a ver, señor Coto, ¿puede leer el ejercicio? Señor Coto. Perdón, disculpe. Un chorro de agua de área de sección transversal A y velocidad V1 golpea una placa la cual se mantiene sujeta por una fuerza P. Determina la magnitud de P, conociendo que A es 0.75 pulgadas cuadradas y V1 80 pies sobre segundos y V es 0. Ya. Bien, entonces en este caso, pues, no hay el agujero, ¿no? O sea, que en este caso todo el líquido se va hacia arriba o hacia abajo, pero no pasa por la placa, ¿no? Ya, entonces, pero nos piden lo mismo. La magnitud de P para mantener la placa fija. Ya, entonces, en este caso, igual que hicimos el problema anterior, pues tendríamos que el diferencial de masa sería ρ por A por delta L. El delta L sería, bueno, el flujo másico, ¿no? Delta M, delta T sería dividir todo esto para delta T, ¿no? Nos queda ρ por A por velocidad 1. Bueno, reemplazando los datos, el peso específico es 62,4, dice el agua, ¿no? Entonces, 62,4 libras por pies cúbicos, el peso específico del agua. El área 0,75 pulgadas al cuadrado, igual a 0,0052083 pies cuadrados, ¿no? La velocidad 1 es 80 pies por segundo. Entonces, reemplazando, nos quedaría que el diferencial de masa para el DT, o lo que es lo mismo que el flujo másico, ¿no? Sería 62,4 dividido para 32,2 por 0.0052083 y todo por 80. Nos da un flujo másico de 0.80745 SLUC por segundo, ¿no? SLUC. SLUC es la masa en sistema inglés. Entonces, aplicando el principio de impulso, cantidad de movimiento, tendríamos la cantidad de movimiento inicial más los impulsos, que es hacia atrás, es igual a la cantidad de movimiento final, ¿no? Que son las dos. Estamos considerando que se dividen en dos partes iguales, ¿no? Ya, entonces, haciendo en dirección X, sería delta MV1 y P por delta T. Ya, entonces, despejando la fuerza P, sería el diferencial de masa por la velocidad, ¿no? Ese sería en este caso el diferencial de, digamos, la fuerza P. Reemplazando los datos, queda que P vale 0.80, 745 por 80. El diferencial de masa por la velocidad, ¿no? Y esto nos da 64.596 libras. Bien. Muy bien. Veamos entonces este otro ejercicio. A ver, señor Reyes, ¿puede leer? Señor Reyes Balón, ¿puede leer? Señor Reyes Balón.
El helicóptero mostrado puede producirse, puede, perdón, profe. El Ya, sí, helicóptero está mal. Produce nomás. ajá, produce una velocidad máxima de aire hacia abajo de 80 pies sobre segundo. Una ventana de circulación de 30 pies de diámetro. Sabiendo que el peso del helicóptero y, eh, y su tripulación es de 3.500 libras, y asumiendo que el radio es de, bueno, 0.076 libras sobre pies al cubo para el aire, determine la carga máxima que el helicóptero puede alzar mientras maniobra en el aire. Gracias. Ya, entonces aquí vemos un ejercicio de helicóptero, ¿no? O sea, bueno, lo malo es que esto no se produce en el Ecuador, ¿no? O sea, tiene un principio mecánico, pues hay una fuerza de sustentación que es justamente la fuerza de empuje para llevar la carga que necesita llevar, ¿no? O sea, todo esto pues se puede construir en este país. La pregunta es ¿por qué no se construye? O sea, ¿qué es lo que nos falta para hacer esto como una industria aquí en el Ecuador, ¿no? Entonces, veamos lo que opinan ustedes, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? O sea, ¿se podría hacer helicóptero en Ecuador o no? A ver, por ahí dice que sí. ¿Qué opina, señor Iturralde? ¿Puedes hacer helicóptero en Ecuador o no? O sea, profe, de que se puede, yo creo que sí se podría hacer. El problema no sería de si se puede, sino si hay el apoyo como para hacerlo. Exactamente, exactamente. Ese es, esa es la respuesta correcta, ¿no? El apoyo. O sea, de poder se puede, pero falta el apoyo. ¿El apoyo de quién? El Entonces, apoyo pues, del gobierno. del gobierno, exactamente. O sea, debe manejarse un país como se maneja Chile, ¿no? O sea, siempre, pues, los chilenos han sido un pueblo industrial, ¿no? Que todos los años sacan ellos qué industria van a fortalecer, ¿no? Por eso Chile es un país, pues, a pesar de estar en Sudamérica, pues un país europeo realmente, ¿no? Pues, todo se maneja con normas, bueno, criterios de calidad, todo, ¿no? Por eso van muchos ecuatorianos por allá, porque realmente hay trabajo, ¿no? Pues, entonces, pues, falta eso aquí, ¿no? Falta el apoyo importante, pues, que es el estatal, ¿no? Porque una persona que se ponga de pronto encuentra muchas dificultades, qué sé yo, no hay inversión o lo que sea, ¿no? Yo digo todo esto, jóvenes, porque aquí pasó, pues, tal vez ustedes, pues, lo saben, ¿no? Que se murieron 4 pilotos, bueno, no solo 4, sino la tripulación de 4 helicópteros que se vinieron abajo, ¿no? Y que pues, ahora sabemos que fue un acto de corrupción, o sea, solo se llevaron la plata, ¿no? Entonces el gobierno del señor Correa. O sea, yo no soy ni partidario ni en contra de ningún partido ni de ningún gobernante, ¿no? Pero sí veo esto porque esto no se hace y sí se podría hacer, ¿no? Si hubiera un apoyo del gobierno, ¿no? Que haga una industria para poder hacer este tipo de aeronaves. Ya estamos en el siglo XXI, pues no podemos seguir comprando, por ejemplo, en el gobierno de Correa, los helicópteros que se vinieron abajo eran productos hindúes, de los hindúes, y ya estaban esos helicópteros dados de baja. O sea, ya la India no quería esos equipos, ¿no? Y no vendía a Ecuador. Entonces pues un general de apellido Gabela
él advirtió del peligro, ¿no? Al gobierno, porque él era comandante todavía, ¿no? Dijo, no compren eso porque eso no sirve. Y aquí lo que pasa en el Ecuador, que es más fácil matar a una persona antes que hacerle caso, ¿no? Entonces, qué sé yo, pues lo mataron, ¿no? Porque aquí realmente parece que lo mandaron a matar a la casa, ¿no? Entonces lo disfrazan como que ha sido un robo, pero no le robaron nada, ¿no? Entonces, pues ahora se sabe muchas cosas de esto, ¿no? Pero volvemos al punto principal. Si aquí se hubieran hecho estos helicópteros, yo creo que nunca hubiera pasado eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el interés de mantener así el Ecuador, así como está? Así como ustedes vivimos todos los ecuatorianos. Es mantenerlo así como está. Ahí aprovechan los políticos, aprovechan todo el mundo para llevarse la plata, ¿no? Como Ecuador no produce nada, pues hay que comprar afuera todo, ¿no? Todo es afuera, todo. O sea, hay plata para comprar afuera, pero no hay plata para poner una industria, ¿no? Y eso es decir, pues como ingeniero que soy, pues ustedes también van a ser ingenieros, pues es lo que deberemos nosotros discutir, ¿no? Proponer. Esto es necesario porque aquí son fuentes de empleo, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de fuentes de empleo para mucha gente, ¿no? Y aquí lo que falta es eso en el Ecuador, ¿no? Usted se gradúa, pues, bueno, una industria de esto, pues ya, ¿no? Y esto, como vamos a ver el ejercicio, pues es pura ecuación, ¿no? Bueno, aquí está, pues, someramente puesta la mecánica, ¿no? Porque si ya nos vamos a algo más avanzado, pues tenemos que considerar la fuerza del viento, la dirección del viento y todo eso, ¿no? Pero básicamente esta aeronave tiene un sistema que le impulsa hacia arriba, que como vemos en la gráfica, son las partículas de aire que bajan hacia abajo, ¿no? O sea, este es un gran ventilador, nada más, un gran ventilador. Manda el aire hacia abajo y esto lo impulsa hacia arriba, ¿no? Y cuando quiere bajar la aeronave, simplemente cambia la inclinación de las aspas para que, digamos, en vez de subir, caiga, ¿no? Entonces se cambia el ángulo de inclinación. Entonces también tiene, como vemos, un ventilador atrás que realmente es un motor, ¿no? Una hélice trasera que es lo que impulsa la aeronave hacia adelante, ¿no? Entonces, pues, digamos, no es un sistema pues muy sofisticado como para que el Ecuador no lo haga, ¿no? Pero falta lo que dice el compañero, fuerza de voluntad, joven. Entonces los ecuatorianos tenemos que ser, como dice el sistema de partículas, ¿no? Unirnos todo como un sistema completo y empujar todo hacia adelante, porque si no, este país se hunde, ¿no? Aquí mandan los políticos, que muchos que ya gobernantes, pues no saben ni dónde están parados, ¿no? No saben ni qué pueden hacer ni nada, entonces están perdidos. Entonces, pues aquí la política es la que tiene el Ecuador así como está, ¿no? Que no hemos confiado a los ecuatorianos en gobernantes que no saben gobernar, nada de eso, ¿no? Entonces, se han cogido la plata, se han escapado, se han llevado todo. Los perjudicados somos todos los que quedamos en el país, ¿no? Ya, entonces, aquí, bueno, no estamos hablando de política, sino de las leyes fundamentales, ¿no? Entonces, Albert Einstein, él dijo, ¿no? ¿Cuál es la fuerza que mueve al mundo? ¿Cuál es la mayor de las fuerzas? ¿Cuál es la mayor de las fuerzas? A ver, la voluntad, exactamente, la fuerza de voluntad, ¿no? Que haya voluntad para hacer las cosas, ¿no? Y ahí usted verá que este país se impulsa hacia arriba, ¿no? O sea, si todos empujamos en la misma dirección, como partículas, el Ecuador se va a mover hacia arriba, impulsado, ¿no? O sea, vamos a llegar al progreso. Pero si no, estamos así pues, en un sistema que no funciona, o sea, no, como decir, pues la gente desunida no se une, ¿no? Entonces, pues acá cada quien hace lo que le da la gana, digamos, ¿no? Entonces, pues no es la intención, sino darnos cuenta que se cumplen estos principios. Se cumple este concepto en nuestras vidas.
el principio de cantidad de movimiento e impulso. O sea, si nosotros los ecuatorianos somos masas, o sea, somos masas, ¿no? Y si nos moviéramos todos en una misma dirección, vamos a impulsar al Ecuador hacia adelante, ¿no? Pero si están las masas, uno por un lado, el otro por el otro lado, y más bien hay masas que tratan de frenar el avance, pues nunca vamos a avanzar, ¿no? Entonces, pues eso entendamos como principio elemental de lo que estamos estudiando. Ya, entonces aquí nos piden, dice, la carga máxima que el helicóptero puede alzar, ¿no? Entonces, veamos ahí, esto representa la cantidad de aire, el volumen de aire que es impulsado hacia abajo, ¿no? Con la velocidad de las aspas. Entonces tenemos el aire, el área, digamos, de este volumen y un delta L que es el grosor, ¿no? Entonces podemos relacionarlo con la fuerza que hace este empuje, porque ya sabemos que este es un empuje, ¿no? Que es el diferencial de masa para el dt por la velocidad relativa de las moléculas que están arriba versus las moléculas que están fluyendo hacia abajo, ¿no? Ya. Entonces la masa, viendo el volumen de aquí, pues masa es igual densidad por volumen. La densidad del aire, pues nos están dando 0,076, ¿no? Entonces el diferencial de masa sería, como vimos en el ejercicio del chorro, la densidad del aire por el área del volumen que está cayendo, ¿no? Por la velocidad con que sea impulsado abajo y por el delta tiempo. Ya, entonces ahí pasamos a hacer diferencial para ver el diferencial de masa que está acá arriba, ¿no? Entonces nos queda el peso específico del aire sobre la gravedad por el área B por la velocidad de V al cuadrado. Ya, entonces con estos datos ya podemos calcular la fuerza de empuje. Nos da 10.678 libras. Eso es lo que empuja el aire que es impulsado con la velocidad de 80 pies por segundo, ¿no? Al cuadrado, todo eso. Bueno, 80 pies por segundo. O sea, la fuerza de empuje, 10.678 libras, ¿no? Entonces, pues esto no es como decir, pues algo imposible diseñarlo y hacerlo, ¿no? Pero volvemos otra vez a lo mismo, jóvenes, porque ustedes van a vivir más que yo, ¿no? Que si sigue esta situación así como está, pues ustedes van a vivir lo mismo que yo he vivido en este país, ¿no? Que la gente que no hace nada quiere gobernar aquí, ¿no? No hacen nada, ¿no? Todo el mundo a la política, ¿no? Porque la política les paga bien, pero realmente no hacen nada. Solo se pasan discutiendo, ¿no? Mesas de diálogo, todo, pero realmente el país no, porque no se hace nada de esto. No se aprovechan los materiales, no se aprovecha nada, ¿no? Entonces ahí somos presa fácil de cualquier predador. Cualquiera nos puede imponer leyes y se nos lleva la plata fácilmente, ¿no? Entonces no debe ser esto así, pues esto debe cambiar, ¿no? Porque está en juego la vida de ustedes, la vida de sus hijos, o sea, todo eso está en juego, ¿no? Ya, entonces ahora si lo consideramos ya como el sistema mismo que tiene el peso del helicóptero, la tripulación, y el peso que quiere llevar, ¿no? Entonces lo aplicamos como el principio de Arquímedes, ¿no? La sumatoria de fuerza en Y sería la fuerza de empuje menos los dos pesos, ¿no? El peso del helicóptero y menos el peso de la carga. Y entonces nos sale pues que el peso que puede transportar despejando sería la fuerza de empuje menos el peso del helicóptero con la tripulación. Nos sale 7.178 libras es lo que puede elevar este helicóptero, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a revisar, ¿no? En Chile hay una fábrica de helicópteros. En Argentina hay fábrica de helicópteros. En Brasil, fábrica de helicópteros. Casi todos los países que nos rodean tienen su fábrica de helicópteros, menos Ecuador, ¿no? Y la única razón es que se trate de mantener el sistema así porque es la única manera de poder comprar las cosas afuera. Y por cada compra, pues, de pronto se llevan un 10%, ¿no? Los que compran, solo por la firma, 10% de los precios, ¿no? Por eso se debe de cambiar, ¿no? Debe de cambiar porque, mire usted, yo no tengo nada con ningún partido, ¿no? Pero
pero esta señora Cerda, que es asambleísta de Pachacuti, ¿no? Ella mismo sale ahí como incentivando al robo, ¿no? Aunque ella ahora dice que estaba hablando de otra cosa, pero se le escucha claramente lo que dice, ¿no? Si roban, roben bien. Es como pues este país que ya no tiene ni plata, que la gente vaya a robar nomás, ¿no? Entonces ustedes que son jóvenes tengan eso en cuenta porque cuando alguien roba, nos hace un daño terrible a los ecuatorianos. Todos los ecuatorianos sufrimos por eso, ¿no? O sea, los que roban, pues de pronto se van del país y nunca más vuelven, pero nosotros que nos quedamos aquí somos los perjudicados, ¿no? Ya, entonces tenemos que unirnos. Bien, entonces aquí ya creo que es el último ejercicio, vamos a ver. A ver, señorita Letamendi, ¿puede leer el ejercicio? Sí. La razón del flujo de masa de agua a través de la boquilla mostrada es 23.3 kilogramos sobre segundos. Determina la magnitud de la fuerza horizontal ejercida sobre el camión por el flujo de agua. Ya, gracias, niña. Ya este es como tiro parabólico, ¿no? Entonces cuando se tira agua a alta presión, pues así mismo por el impulso, el vehículo tiende a tratar de volcarse, ¿no? O sea, experimenta la fuerza de impulso, no solamente el vehículo, sino el que está con la manguera ahí, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que tener presente, que cualquier cosa que se mueva con velocidad está siendo impulsada, pues vamos a recibir un impacto, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, estos camiones pues tienen que tener, bueno, en todo caso debe ser bien estacionado, ¿no? Porque ya vemos que en las noticias, ayer reparando, o sea, tratando de desalojar material que había caído en una carretera, ¿no? Un deslizamiento. Un señor operario de una máquina de estas grúas que están ahí trabajando se murió porque estaba mal apoyado el vehículo, estaba sacando esas piedras, ¿no? Entonces se viró todo eso, ¿no? Entonces, pues esto tenemos que tener muy presente esto. Los vehículos que nosotros manejamos son fáciles de que se volteen, ¿no? O sea, tienen su centro de masa un poco muy elevado, entonces ahí una fuerza mínima los manda al otro lado, ¿no? Entonces, pues lamentablemente el señor murió, ¿no? Porque se venció el peso para un lado. Ya, entonces podemos hacer pues coordenadas X y Y. Sabemos por tiro parabólico que el alcance no horizontal viene dado por la velocidad inicial con que sale el chorro por coseno de 20 grados por tiempo, ¿no? Ya, entonces esto reemplazando la velocidad inicial, bueno, la distancia X es 10,67 metros. Entonces, bueno, no nos dan velocidad inicial, no es como incógnita, y el tiempo tampoco. Pero en cambio la coordenada Y podemos también establecerla, ¿no? O sea, la coordenada Y donde está impactando 6.1 metros, pero el chorro está saliendo de 3.66, ¿no? Tenemos que restar estos dos valores. Entonces, pues aquí nos estaría la velocidad inicial por seno de 20 grados por tiempo menos un medio gravedad por tiempo al cuadrado, ya nos da 2.44 metros, ¿no? Entonces aquí tendríamos, así mismo usando las fórmulas en Y, ¿no? O sea, Y es igual a velocidad inicial por seno de 20 grados y el tiempo en cambio es 10,67 dividido por ABO coseno de 20 grados, ¿no? Que es la fórmula de X que sacamos, ¿no? Menos un medio gravedad por este mismo tiempo, ¿no? Al cuadrado. Ya, entonces este 2,44 es la diferencia entre 6,1 y 3,66. Ya, entonces BO nos sale 20,94 metros por segundo. Y el diferencial de masa, esta masa por unidad de tiempo por la velocidad final por coseno de 20 grados, reemplazando nos queda 23,3 kilogramos por segundo por 20,94 por coseno de 20 igual a 458.1 newtons. Ya, bueno, hasta ahí sería, ¿no? Este ejercicio también bueno, pero bueno, ya por cuestión de tiempo se acabó, ¿no?
faltan 10 minutos, pues hay que cumplir con lo que dice el vicerrectorado. 50 minutos de clase, ¿no? Pero de todas maneras revíselo porque generación eólica también es algo que no se hace en el Ecuador, ¿no? Generadores eólicos, pero que está dentro de la carrera de ingeniería, ¿no? Mecánica y todo eso, ¿no? Aprovechar el viento para generar electricidad. Y entonces no está en comprar las cosas, sino en nosotros hacerlas, ¿no? Aplicar la ingeniería para nosotros construir las cosas. Eso es lo que otros países lo están sacando adelante, ¿no? Que ellos construyen, pues tienen países que les compran. Bien, joven, nos vemos entonces para la lección el día miércoles. Estudia, ¿no? Bien, entonces pasen bien, jóvenes. Hasta luego. Gracias, profe. Pasen bien, jóvenes. Cuídense. Gracias, Gracias, profe. profe.